Segundo punto, moción en comisión sobre ampliación de infraestructuras educativas destinadas a incrementar con nuevas plazas públicas de educación secundaria obligatoria y posobligatoria la oferta actual en el municipio de Puerto Lumbreras, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, formulada por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Carabajal. Castellano, perdón. Álvarez Castellano. Sin problema. Perdonad, que no estoy en el mejor día. Tengo mi madre ingresada y estoy pendiente del móvil y está bastante delicada. El Grupo Mixto, Álvarez Castellano. Gracias. Tiene la palabra el señor Álvarez Castellano. Gracias, presidente. Bien, la moción que traemos esta mañana refleja una situación que deriva, tengo que decirlo, yo creo que de la dejadez que hace ya años que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en la región de Murcia en materia de planificación educativa. Una tarea que, sin embargo, está recogida y asignada específicamente en el artículo 27 de la Constitución española a las administraciones públicas. Sin embargo, el Partido Popular, en todo el ámbito del sistema educativo, ya sea desde la etapa infantil e incluso a los estudios, yo diría que incluso universitarios y por supuesto de secundaria y de primaria, ha dejado de la mano precisamente de la iniciativa privada esta planificación. No solamente la ha dejado de la mano de la iniciativa privada, sino que además le ha ayudado invirtiendo el dinero que tenía que invertir precisamente en el incremento de la red pública educativa, en subvencionar, en concertar precisamente esta iniciativa privada para que fuera todavía más fácil su instalación en diferentes ámbitos de puntos de nuestra geografía regional. Y es el caso de Puerto Lumbreras. El Instituto Público Rambla de Nogalte sobrepasa ya con creces los 1.200 alumnos matriculados en el curso 2025-2026. Y unido a la falta de disponibilidad de espacios, pues lógicamente han tenido que ocupar hasta sitios que se dedican a otras tareas, como es, no tener disponible ni siquiera un salón de actos o otros departamentos libres para otras tareas, tener que dedicarlos precisamente a impartir clase, ¿no? Además, para colmo, esto ha impedido, una vez que la matrícula se ha, lógicamente, saturado, ha impedido que otros alumnos, familias, que su opción educativa es la matrícula en un centro público, hayan tenido que ser derivados a un centro privado concertado en este caso, como es el Colegio Lideria en Puerto Lumbreras. Colegio, bueno, pues que de repente, de la noche a la mañana, en tan solo 5 años, prácticamente, ha pasado de ser nada a ser prácticamente, pues eso, la alternativa complementaria al sistema educativo en Puerto Lumbreras, cuando desde este mismo municipio, su ayuntamiento, viene ya solicitando desde hace ya más de una década larga, casi 2 décadas, la construcción de un segundo instituto para una población que ya sobrepasa los 15.000 habitantes, cercano a los 16.000 habitantes, y que efectivamente otras ciudades con el mismo número de habitantes disponen ya precisamente de esa infraestructura educativa de 2 institutos. Por tanto, es una cuestión, yo insisto, fundamental y además que plantea además soluciones alternativas, porque claro, la opción idónea y la que el ayuntamiento y todos los grupos municipales, tengo que decir, todos los grupos municipales en la oposición y en el gobierno, en esta y en otras legislaturas, todos han solicitado la construcción del segundo instituto en Puerto Lumbreras, que a nivel de, dadas los números, evidentemente, es evidente que es más que necesario. Por tanto, esa es la cuestión, pero si no fuera posible, o como medida inmediata, porque también es necesario para el Instituto Rambla de Nogalte, como medida urgente prioritaria sería la ampliación
precisamente de las instalaciones con un módulo aproximadamente de 4 aulas y centro y un espacio de salón de actos, que es lo que han pedido la dirección precisamente de este centro como solución inmediata y pronta, de cara incluso al próximo curso académico, porque efectivamente, bajo riesgo de pues repetir la misma situación de este curso 2025-26, por un lado colapsando los servicios y los espacios del Instituto Rambla de Nogalte y por otro lado derivando de nuevo otra vez a familias cuya opción es la enseñanza pública y matricular a sus hijos en la red pública de educación, tener que ser derivados a la red privada concertada. Y esto, me imagino que lógicamente a las señorías del PP debe chocarle mucho y por tanto no me cabe la menor duda que apoyarán esta moción, puesto que está en concordancia con su principio básico y es la libertad de elección de centro por parte de los padres, lógicamente. Por tanto, no creo que su principio básico de libre elección de centro por la familia sea solamente selectivo para una familia y para otras no. Me imagino que será un principio básico general para que todas las familias puedan optar puedan decidir en esa tesitura, ¿no? Por tanto, esta es la cuestión. Yo creo que es una moción necesaria, que es una moción que responde a una necesidad clamorosa y que además expresada, como digo, de manera continua y urgente y permanente de hace ya más de una década larga, expresada además por todos los grupos parlamentarios, por todos los grupos municipales y en general por toda la sociedad prácticamente del municipio de Puerto Lumbreras. Como primer punto hemos planteado precisamente el que se haga ese estudio, es decir, que no valga solamente la palabra de este grupo proponente que detecta esta necesidad, ni siquiera la de los padres, ni siquiera la del equipo directivo. Hágase desde la consejería, no cabe lógicamente, creo, otro procedimiento que sea hacer un estudio de la realidad concreta, pero en fin, los datos son tan evidentes que yo creo que no debe tampoco demorarse mucho ese estudio. Y evidentemente lo que no puede ser, y espero que no sea esa la defensa del Partido Popular, es que, hombre, ya se han creado plazas, ahora mismo hay plazas de sobra sostenidas con fondos públicos en el municipio de Puerto Lumbreras porque hemos permitido que la iniciativa privada a la cual hemos subvencionado y concertado haya suplantado, haya suplido lo que era la obligación legal y constitucional del propio gobierno regional en proporcionar esas plazas públicas cuando no existían. Por tanto, y confiando, insisto, en la segunda parte y que, pues tampoco, en fin, ese criterio aplicable a toda la familia según su principio básico educativo de libertad de elección por parte de la familia no sea sesgado ni de alguna forma excluyente de un tipo de familia sí y a otros no. Por tanto, es la cuestión que planteamos y en ese sentido, pues que se incluya, ¿no? Lógicamente, la ampliación, se contemple no solamente la construcción del nuevo instituto, sino sobre todo la ampliación urgente y necesaria precisamente del Instituto Rambla de Nogalte, que bajo mi opinión creo que es precisamente la solución más inmediata y más acorde y que incluso que no excluye la del Instituto Nuevo, pero digo que incluso aunque se construyera, precisamente esas instalaciones seguirían siendo necesarias en el Rambla de Nogalte. Por tanto, con esta moción queremos plantear esas dos cuestiones, la necesidad del Instituto Nuevo, pero también la necesidad de ampliación del Rambla de Nogalte. Insisto que en cualquier caso, con un nuevo instituto o sin él, seguirán siendo necesarias. Nada más. Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Vox, doña María José Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, ¿existen en Puerto Lumbreras suficientes plazas educativas para que las familias puedan elegir libremente? Porque esa es la clave. La libertad de elección no consiste en imponer, consiste en que haya opciones reales. Y hoy en Puerto Lumbreras eso no está ocurriendo. El IES Rambla de Nogalte supera los 1.200 alumnos, aulas saturadas, espacios que no estaban pensados para dar clases y, lo más preocupante, alumnos que se quedan fuera. Y cuando un alumno no puede acceder al centro público que elige, no estamos ante un fallo puntual, estamos ante un fallo de planificación. Desde Vox lo decimos con claridad, defendemos la educación
pública, la concertada y la privada. Pero lo más importante es que defendemos que cada familia pueda elegir. Pero para que haya libertad real tiene que haber equilibrio y eso implica que también haya suficientes plazas públicas. Porque si no las hay, la elección deja de ser libre y pasa a ser forzada. Y a esta situación se suma otra realidad que no se está abordando, la de los estudiantes del Esparragal La Estación. Jóvenes que tienen que desplazarse varios kilómetros cada día para poder estudiar, familias que organizan su vida en función del transporte público, alumnos que no pueden desarrollar su educación en su entorno más cercano, y esto no es normal, es que no es normal ni aceptable. Y desde luego esto no es una buena planificación educativa y además, señorías, no estamos ante una ocurrencia. Esta no es una propuesta nueva ni aislada, sino una demanda ya avalada en el ámbito municipal, donde el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha aprobado iniciativas en esta línea para dar solución a la saturación del IES Rambla de Nogalte mediante la construcción de un nuevo centro educativo. Por tanto, lo que hoy plantea Vox con su enmienda no es otra cosa que ordenar y concretar esta iniciativa. ¿Y qué hacemos con nuestra enmienda? Pues muy sencillo. Introducimos algo básico en política pública: plazos. Un estudio en un máximo de 6 meses, porque ya está bien de estudios eternos que no conducen a nada. Además, concretamos el contenido del estudio, no hablamos en abstracto. Decimos claramente que debe contemplar la ampliación del IES y la implantación del nuevo instituto. Y lo decimos también con claridad, incluyendo la pedanía del Esparragal La Estación. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el problema, porque es ahí donde están las familias afectadas, porque es ahí donde tiene sentido desde el punto de vista de proximidad, equilibrio territorial y reducción de desplazamiento. No estamos imponiendo nada, estamos orientando la solución hacia donde está la necesidad real y además lo hacemos con criterios técnicos: demografía, demanda y planificación. Señoría, nuestra enmienda no va en contra de nadie, va a favor de que las familias tengan opciones reales, va a favor de que los alumnos no tengan que desplazarse innecesariamente y va a favor de una planificación seria. Porque la libertad de elección no se defiende con discursos, se defiende garantizando esas plazas y que sean suficientes. Hoy tienen una decisión muy clara: o introducimos sentido común, planificación y soluciones, o seguimos dejando que el problema crezca y los alumnos de Puerto Lumbreras, ya les digo yo, que no pueden esperar. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Turno para presentación de enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Popular, para lo cual tendrá la palabra el diputado don Víctor Martínez Carrasco. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bien, buenos días. Esta mañana se nos propone para debate una moción presentada por el Grupo Mixto en la que solicitan la ampliación de infraestructuras públicas para enseñanzas secundarias en Puerto Lumbreras. Y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque además lo hacen amparándose en la necesidad de un estudio, que es lo que luego piden en su parte resolutiva. Y creemos que es lo correcto hacer ese análisis. Lógicamente nosotros hemos consultado a la consejería, porque no sabemos de todo, y cuando llega una iniciativa pues hay que hacer las preguntas pertinentes. Y hemos consultado a la consejería y hemos consultado al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, que tienen información efectivamente sobre esta cuestión. Y como bien decía el señor Álvarez Castellanos, es un tema recurrente desde hace muchos años y que evidentemente hay que darle una respuesta. Pero solo lo que nos han dicho es que realmente no es exactamente como lo plantean ustedes en la moción, que vamos a apoyar. Vamos a apoyar porque entendemos que es del todo razonable. Lo que pasa es que, solo lo que nos dicen es que actualmente existen 4 escuelas infantiles, 4 colegios públicos, el Instituto Rambla de Nogalte y un centro concertado donde también se imparte bachillerato. Para nosotros, ¿esto qué significa? Y aquí me voy a detener un poquito, porque usted ha basado su exposición precisamente en, no voy a decir atacar, porque no ha atacado, además siempre lo hace en un tono muy correcto, pero en poner de manifiesto cuál es su postura, que no es en favor de la educación concertada o de la educación privada. Y esa postura es muy respetable, la conocemos todos, como usted también conoce la postura del Partido Popular. Y es que nosotros apostamos precisamente por esa libertad de elección de centro. Y para esa apuesta de libertad de elección de centro es necesario que exista esa posibilidad de elegir. No se abandona a la población
en función de los intereses de la iniciativa privada, como dice usted en su moción. Un centro concertado en el municipio de Puerto Lumbreras, frente a 9, no es abandonarlo en manos de la iniciativa privada, por lo menos así lo vemos nosotros. No queremos que sea una cosa desproporcionada. Pero efectivamente, como creemos en esta propuesta de que exista esta posibilidad de elegir, pues evidentemente nosotros sí creemos en esta compatibilidad con la educación concertada. Y además es una propuesta ampliamente respaldada por los ciudadanos de esta región de Murcia. Cada vez que hay elecciones saben que la propuesta del Partido Popular es la de que exista esta complementariedad y, por supuesto, esta libertad de elección, que efectivamente puede ser, yo no voy a poner en duda los datos que usted ha dado, puede ser que en algún caso, y también me extrañaría a mí, ¿no?, que se obligue a nadie a ir a un centro concertado. Porque es verdad que cuando se habla de la libertad de elección de centro, no hemos llegado a ese 100%, porque eso depende de la posibilidad de tener esas infraestructuras. Posibilidad que incluso usted ha dicho que si no fuera posible hacer otro instituto, si no fuera posible, es decir, contempla la posibilidad de que no sea viable, a lo mejor económicamente en este momento, si se atienda por lo menos al tema del salón de actos, que efectivamente, como nos ha transmitido la alcaldesa, es una reivindicación real y urgente que están haciendo a la consejería. Por eso nosotros hemos introducido esta enmienda que decíamos, que es un matiz, pues no sé si usted lo admitirá o no lo admitirá, porque es un matiz muy pequeñito, en el que decimos que sea realizar un estudio para la ampliación de infraestructuras educativas destinadas a mejorar las actuales, que sería, por ejemplo, con la creación de un salón de actos, o incrementar con nuevas plazas, ¿vale? Es decir, fruto del estudio, pues que al final que se decida lo que se debe hacer, y cómo se puede hacer. Y luego sí hacer saber a sus señorías, por lo menos lo que nos han transmitido a nosotros, es que a raíz de la pandemia en este instituto pues se decidió trasladar la formación de formación profesional, tanto grado medio como superior, a otras instalaciones municipales que no estaban en uso por cuestiones de salud, que luego con el tiempo se ha visto pues que era beneficioso. Entonces, sí son matriculados en el Nogalte, en el Rambla de Nogalte, pero no están todos en el Rambla de Nogalte físicamente, igual que hay otras instalaciones municipales que también se utilizan para dar servicio a grados de formación profesional. En cualquier caso, independientemente de que se admita o no se admita nuestra enmienda, que yo creo que es bueno que de aquí salga una postura consensuada, pues debe concluir. Ese es el matiz que le hemos presentado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Para el turno general de intervenciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista doña Marisol Sánchez. Gracias, presidente. Señorías, miren, aquí estamos ante un caso más de dejadez y de engaños y de mentiras de un gobierno, el gobierno del Partido Popular, que lleva ya demasiados años agotando la paciencia de los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de Puerto Lumbreras. Miren, los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Lumbreras no necesitan más respuestas, ni necesitan más mociones aprobadas por unanimidad que luego no se cumplen. Es que luego no se cumplen. Es que el gobierno regional de López Miras no cumple, ni este ni el anterior. Miren, hablamos de unas enmiendas que piden estudio, ¿vale? Mire, yo le voy a hablar de que el Partido Popular, el gobierno regional del Partido Popular, ya incluyó en los presupuestos autonómicos de 2015 una partida presupuestaria de 700.000 euros para redactar el proyecto de un segundo instituto en el municipio de Puerto Lumbreras. Claro, yo entiendo que un gobierno serio, cuando da el paso de incluir una partida de 700.000 euros en unos presupuestos regionales para hacer y construir un segundo instituto en un municipio, es porque ha hecho un estudio previo de necesidades, y es porque ha valorado que ese proyecto, ¿vale?, la realización de ese proyecto va a costar en torno a una partida de 700.000 euros. Eso es lo que se presupone un ciudadano normal, una lógica normal ante un gobierno serio. Pero es que no estamos ante un gobierno serio. Es que esto no es serio. Es que hace 10 años ya se tenía esa necesidad y el gobierno regional ya conocía esa necesidad y por eso presupuestó esa partida. Y nos encontramos 16 años después, año 2026, en los que han tenido que dar lugar a ocupar espacios
que no son para la educación, como puede ser un salón de actos que los chicos y chicas necesitan y que se lo han quitado el gobierno regional, damos lugar a mociones en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, damos lugar a mociones en la Asamblea Regional, todas ellas aprobadas por unanimidad, damos lugar a declaraciones de la propia alcaldesa de Puerto Lumbreras, de la portavoz del Partido Socialista en Puerto Lumbreras, a mociones presentadas en el año 2019 por el Partido Socialista, en el año 2021, en el año 2025, todas ellas aprobadas por unanimidad. Y resulta que el que tiene que hacer no hace, y es el gobierno regional. Y esto es una merienda de negro. Esto no hay derecho, señorías, no hay derecho. No hay derecho a que ahora vengamos otra vez con estudios. Hay chavales que se han quedado fuera. La libertad de elección no está garantizada cuando hay chicos que se han quedado fuera y que han tenido que optar por otro centro educativo, que han tenido que optar por... Hay chavales de Puerto Lumbreras matriculados en Lorca. Hay chavales de Puerto Lumbreras matriculados en Lorca. Esto está pasando, es una realidad, yo la conozco. Y tengo familia de Puerto Lumbreras que tienen sus chavales matriculados en el Instituto de Lorca. Y esto está pasando. Otros que han tenido que ir al concertado, que no estamos en contra de los concertados, pero ¿dónde está esa libertad de elección? Hay que garantizarla primero y después que cada uno elija si quiere llevar a sus hijos a un centro concertado, a un centro privado o a un centro público, pero que no sea por obligación. Por lo tanto, por supuesto que sí, vamos a apoyar su moción, señor Álvarez Castellanos, pero sin mucha fe en el gobierno regional, porque llevan ya muchísimos años engañando a los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Lumbreras, engañando a los chavales, dejándolos sin su salón de actos ni tan siquiera. Llevamos aquí muchas iniciativas aprobadas, presentadas por el Partido Socialista en Puerto Lumbreras. Hay unanimidad de todos los grupos parlamentarios, de todos los grupos en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. ¿A qué están esperando? Y lo más serio, señoría, debe concluir. hay una partida presupuestaria que ya en su día, en el año 2015, habilitó el gobierno del Partido Popular. Entonces, ¿no tenían estudios? Lo habilitaron a la tuntunera y esa partida de 700.000 euros se la sacaron así de la chistera, porque claro, no se ejecutó y estamos aquí porque hay un gobierno regional que no cumple con los vecinos y vecinas de Puerto Lumbreras. Muchas gracias, señoría. Turno para fijación del texto de la moción por el proponente de la misma, para lo cual tiene la palabra el señor Álvarez Castellanos. ¿Qué tiempo, presidente, por favor? 3:20. Bueno, ahora habrá cambiado. 4. No, 5. 5 minutos, vale. Gracias. Sí, son grupos ya. Bien. 5 minutos. Voy a empezar, si me permite el Partido Popular, por las enmiendas de Vox, para fijar enseguida lo del Partido Popular. Mire, respecto a lo que plantea el grupo parlamentario Vox, estamos de acuerdo, bien, todo lo que sea fijar, acotar plazos al gobierno regional, efectivamente estamos de acuerdo, porque de luego lo de el término de progresividad, estamos haciendo, estatal, continuamos trabajando, en fin, ya sabemos lo que significa, que es una eternidad sin llegar nunca al final por parte del Partido. Por tanto, acortar término y periodo me parece bien, estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en el segundo punto, porque, mire, la necesidad no está en la pedanía del Esparragal. El Colegio del Esparragal tiene 20 y tantos alumnos, de hecho va a estar incluido en el proyecto este famoso del señor López Miras de dejar los alumnos de primero y segundo de la ESO en el colegio, y hay 20 y pocos alumnos de sexto que se van a quedar, por tanto, y algunos de ellos se van, como bien ha dicho la portavoz del Partido Socialista, a matricular en el Instituto de Purias, en Lorca, que está escasamente a 4 kilómetros. Por tanto, los que pueden quedar realmente de primero son muy pocos. Es decir, no hay alumnado suficiente en el Esparragal para un nuevo instituto. Es así. Donde sí hay necesidad, y sería la ubicación perfecta para ese nuevo instituto, es en el barrio francés del Puerto Lumbreras, precisamente. Un barrio muy populoso donde hay una buena parte de alumnado que va precisamente al ramo de Novalte, y que es un barrio que necesita además de nueva instalación de servicios, porque se está quedando, en fin, perdiendo bastante de estos servicios, ¿no? Y esa sería una buena opción. Por lo tanto,
creo que es que además no por cuestión, otra cuestión, es que no resistiría el estudio necesario que hay que hacer de necesidades en esa zona, como conclusión, el que ahí hace falta un instituto. Es que no va a ser posible. O sea, por tanto, me parece que entiendo que ustedes lo planteen por las razones que sean, pero es que creo que no tiene sentido, ¿no? Por eso no la podemos aceptar. En cambio, el Partido Popular, tengo que confesar que me genera una duda. Duda, perdón. A lo mejor hombre, por Dios, deuda hasta ese punto no. Duda. Y es que, claro, está uno a punto de pecar en la ingenuidad pensando que el Partido Popular puede cumplir algo, realmente. Y no sé si jugarme, le decir, bueno, pues venga, acepto su enmienda, pero en realidad les voy a proponer una transacción, así al hilo de la conversación, a ver si me sale. Y es que, vale, mejorar las actuales, hasta ahí podíamos aceptar. Ahora, el O se lo cambio por una E. Es decir, de tal manera que quedara destinada a mejorar las actuales infraestructuras e incrementar, y le añado, para que quede para su tranquilidad, igual que le pido que avance en esto, yo voy a ceder en otra cosa. Y es que o incrementar, en caso de que sea necesario, porque el estudio lo proponga, nuevas plazas de educación secundaria, etcétera, etcétera. Si usted acepta esa transacción, me parece que podríamos quedar en un ten con ten, en un acuerdo más o menos, porque al final, insisto, el objetivo fundamental y urgente, y ahí van a ustedes tener la oportunidad de demostrar si creen o no creen en lo que hoy van a aprobar, que es en las necesidades que tiene el Rambla de Nogalte de mejorar sus instalaciones. Y por tanto deberían estar, hombre, yo sé que es muy precipitado, pero desde mañana mismo la consejería ponerse en funcionamiento en lo que es un proceso lógicamente complicado, ¿no?, de estudio, proyectos, licitación de obras, etcétera, etcétera, pero que se vea movimiento desde el primer día dirigido a hacer realidad esta mejora de las instalaciones, que todos sabemos y reconocemos que son necesarias y que no necesita de grandes estudios, solamente elaborar el proyecto. Entonces, les propongo esa transacción. Si están de acuerdo, yo creo que sería una buena cuestión, porque efectivamente, creemos en modelos educativos diferentes. Lógicamente, nosotros apostamos por el sistema público 100%, que me parece que es el que garantiza precisamente ese derecho a la educación a todos los ciudadanos. Y bueno, desde ese punto de vista, creo que la Consejería de Educación pues sí ha hecho dejadez de lo que es su responsabilidad constitucional. Es decir, la programación y planificación del sistema educativo en su territorio es competencia de la comunidad autónoma. Y lo deja a iniciativa pero no solamente, que no me parecería mal, es decir, la Constitución también reconoce la iniciativa privada en el ámbito de la libertad de creación de centros. Pero, hombre, no reconoce, por mucho que ustedes se empeñen, ya lo han discutido esto mucho también, en que tengan que ser subvencionados y concesionados por la administración pública. De eso no dice nada la Constitución. Señoría, eso es lo que le gustaría que fuera, pero no es así. Pero en cualquier caso, termino. Volviendo a la fijación de posición, le propongo esa transacción, si están de acuerdo, la podríamos fijar así. ¿Qué pasa con la de Vox? Aceptaría el punto 1, no el 2, por lo que he comentado antes. Vale. Por tanto, lo que vamos a votar es la moción transaccionada con la... Lo que vamos a votar cuando proceda es la moción presentada con una transacción propuesta al Partido Popular y una transacción propuesta para Vox. Luego, por tanto, efectivamente procede un turno para que nos vayamos pronunciando en relación a las transacciones propuestas. Para ello, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Marisol Sánchez.
Del Grupo Parlamentario Socialista, como siempre, vamos a respetar, obviamente, como no podía ser de otra manera, pues las transacciones y el criterio del grupo proponente, en este caso el Grupo Mixto, en su persona del señor Álvarez Castellano, y por lo tanto vamos a apoyar con las transacciones que ustedes han decidido y con las modificaciones que ustedes han decidido la moción en su totalidad. No obstante, lo único que deseamos, y lo deseamos por el bien de los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Lumbreras, que dentro de otros X años no tengamos que estar aquí hablando sobre lo mismo porque no se haya cumplido. Yo creo que es responsabilidad de todos empujar en una misma dirección. Si en el año 2015 ya había una partida presupuestaria del Gobierno regional para construir este centro, no es entendible que a día de hoy eso no se haya materializado y se haya convertido en una realidad, y por lo tanto pues es obligación de todos los que ahí hoy estamos pues remar en esa misma dirección, y que no estemos aquí dentro de X años pues hablando de lo mismo y porque no se haya cumplido. Gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra doña María José Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Señor Álvarez Castellanos, hoy estaba claro que lo que se pedía es simplemente reconocer una evidencia de que ya era imposible, además, que era imposible seguir ocultando, ¿no? Y es que Puerto Lumbreras está al límite, y cuando un sistema educativo funciona al límite, lo que falla no es el alumnado. Falla la gestión, la planificación. Un instituto, además, que absorbe prácticamente toda la demanda, espacios tensionados, organización forzada y una administración que está llegando tarde y está llegando mal. Nuestra enmienda iba en esa línea. Me alegro que haya aceptado por lo menos el punto 1, porque creemos que que ese punto lo que hacía o lo que hace es algo muy incómodo para el gobierno de López Miras, que es obligar a concretar, ¿no? A decir cuándo, dónde y cómo, ¿no? Porque mientras se queda todo como en generalidades, pues es más difícil rendir cuentas, ¿vale? Por lo tanto, nosotros vamos a votarle a favor ante las peticiones, además, de todos los vecinos. Nuestra reivindicación del Esparragal viene de hace bastante tiempo y, además, ya se han hecho estudios de dónde iba a ir. Pero bueno, nosotros cualquier mejora de la zona para Puerto Lumbreras la vamos a votar siempre a favor, y siempre nos tendrán al lado de mejorar instalaciones educativas. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para concluir el turno, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Víctor Martínez Carrasco. Gracias. Bien, pues agradecemos la propuesta que hace el señor Álvarez Castellanos, porque creemos que va en la línea de lo que nosotros queríamos, que es que esté amparado un estudio. También entendemos que es razonable que no se admita el punto 2 de la enmienda del Grupo Parlamentario Vox, porque no tiene mucho sentido proponer un estudio y ya imponer cuál es la solución que hay que ejecutar, ¿no? Y agradecemos también que el Partido Socialista pues también vote a favor, aunque sea con poquita fe. Si le digo yo la fe que tenemos nosotros en el Gobierno de España es tremenda también, pero es positivo que todos vayamos en la misma dirección, que también se apueste y se defienda la libertad de elección de centro, que es lo que estaba usted diciendo, y que se pueda garantizar, y por tanto creo que es positivo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Una vez agotadas las intervenciones, procede, por tanto, la votación. Se abre la votación. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se aprueba la moción sobre la ampliación de infraestructura educativa destinada a incrementar con nuevas plazas públicas de educación secundaria obligatoria y posobligatoria la oferta actual de Puerto Lumbreras.